Buenas tardes a todos. Lo primero, disculpar el retraso, ya sabéis que estas cosas pasan. Espero que hayáis disfrutado de Riaza tanto como lo hemos hecho nosotros en este ratito. Demasiado. Y nada, ya entramos ahora en el territorio de la narrativa y el género negro, donde las historias nos enfrentan a los límites del ser humano y a las sombras de la sociedad. Vamos a tener con nosotros a Miguel Castro, autor que construye relatos intensos donde la tensión y el ritmo marcan cada página. Y también nos acompaña Carmen Martínez Coelho, escritora con una mirada profunda que aporta sensibilidad y carácter a sus historias. Va a moderar la mesa Ezequiel Triñaque. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Claudia. Amigos, muy buenas tardes. Ahora mismo son las 6, en Canarias son las 5 y aquí en Riaza son las 5:30. Tenemos nuestro propio uso horario. Sí, Riaza es muy peculiar, tiene grandísimas ventajas, entre ellas que el tiempo lo medimos como nos apetezca. Y ya está. Y ahora mismo pues son las 5:30, justo a la hora que teníamos que empezar. Bien, ¿no? Bien, bien. Pues claro. Doña Carmen Martínez, muy buenas, qué alegría verte. Muy buenas, una alegría. No tiene un poco de modorra así de que, ay, que soñar. Bueno, pero yo que sé, la ilusión de hablar y de estar en contacto con lectores, público y tal, eso espabila uno, es la mejor endorfina. Yo ya te he pedido, y además te he dicho sinceramente, que después del cordero y del vino, si tú ves que así, tú me das. Sí, es verdad, pero es verdad, lo tengo dame en fuerte, cuenta. que yo soy de dormir fuerte, entonces lo tengo en cuenta. tú dame. Don Miguel Castro, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Pues bien, después de 2 limonchelos, mejor. Mejor también, la verdad ¿no? es que sí, no vamos a mentir. La química en el cerebro funciona. Tenemos que recordarle que Miguel Castro va a repetir en la mesa de historia. Sí. Porque también, la verdad es que en muchas ocasiones la novela negra, la novela histórica, el thriller dentro de la novela histórica se da con muchas ocasiones. Bueno, vamos a empezar. Aquí como siempre es una charla, estaremos un rato hablando. Lo que consigan sobrevivir luego pueden hacer preguntas y ya está. Y vamos a pasarlo bien y como ha sido esta mañana y como será el resto de las mesas, pues tener una charla sobre literatura, lectores, escritores y ya está. ¿Por dónde empezamos, Carmen? ¿A ti, pues, de qué obra? Claro, es que ponéis a escribir y luego no hay un Bueno, no pasa nada porque mis novelas son mis hijos literarios y igual que pasa que con los hijos de carne y hueso, pues te pones a hablar y no paras y entonces dices, ¿a cuál quieres más? Pues es que es muy difícil y con esto pasa lo mismo. O sea que por la que más rabia te dé. ¿A cuál quieres más? ¿Al que se va antes o al que se va después? Bueno, yo creo que a todos. Todo tiene sus luces, sus sombras y tal, porque nada es plano en esta vida, pero que en definitiva pues todo es bueno y todo es placentero con sus contras, ¿no? Pero bien. Bueno, Bien. Vamos si quieres a empezar bajo el cielo más oscuro, en el que me están mezclando una situación del País Vasco cuando esta gente de ETA, estos asesinos vascos de ETA, mataban gente y no sé por qué, de repente te ocurren las pinturas negras de Goya. Entonces ya me contarás cómo mezclas tú una cosa, la ensoñación del siglo XIX, con las pinturas de Goya. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que Goya fue un hombre, un ilustrado visionario, y parece mentira que tanto su vida como su obra está tan vigente, tan presente hoy en día. Y bueno, que cómo da esos saltos, bueno, yo para poder contar esta historia que está apoyada en un hecho real, del que tuve conocimiento en mi consulta de enfermera de atención primaria, pues desde que me enteré, ¿no?, de este hecho trágico, que por desgracia, ya lo he dicho muchas veces, sucede y mucho más de lo que sería deseable y, vamos, tremendo, pues tuve que contarlo porque hasta que no lo pude contar y no lo pude elaborar, no tuve descanso. Entonces tuve la suerte de encontrar la clave para contarlo visitando las pinturas negras en el Prado, la sala 67. Y entonces en ese momento pues se me abrió como una mirada distinta para poder contarlo y respirar. Por supuesto, yo que fui la depositaria de esa noticia, de ese hecho trágico, porque lo que es la víctima no llegó a enterarse nunca.
porque yo me enteré en la historia que tenemos todos, tanto médicos como enfermeras, de una pantalla delante. La paciente acudió a la consulta por otro motivo, pero yo tuve el conocimiento al leerlo en el ordenador y me causó tal impacto que ya no tuve descanso. ¿Pero qué descubriste en el ordenador? En el ordenador descubrí en un episodio la paciente refiere haber sido violada por un sacerdote. Entonces eso me causó tal impacto en una chica adolescente que era una novicia, que venía a la consulta por otro motivo. Para mí fue me dejó impactadísima, porque ella venía a quitarse unos puntos de un quiste y tal, por otra cosa. Pero claro, tú tienes ahí todos los episodios y toda su historia clínica. Entonces esta chica, esta paciente, había estado pululando por distintos centros psiquiátricos, por distintos centros de las órdenes que tienen para tratar estos casos y tal. Y para mí fue dramático totalmente. Hasta que no encontré esto, yo no tenía descanso, o sea, llegaba a mi casa, lo conté en mi familia, y es que se me caían las lágrimas de ver a una chica con todo el mundo, toda la vida por delante, verla destrozada, ¿no? O imaginarla destrozada, como yo me la imaginaba. Y eso te sirve para unir, claro, cuando tú ves en la Quinta del Sordo, ves las pinturas de la época negra de Goya, lo que podía pasar, la tormenta mental que podía tener Goya para dibujar esas obras. Bueno, pues esa tormenta mental yo creo que lleva al aislamiento que se produjo en su vida a partir del año 1793, que tuvo una enfermedad que le dejó sordo, y eso le llevó poco a poco a un aislamiento, ¿no? Pasó de pintar esa pradera de San Isidro llena de colorido, esos cartones para tapices llenos de color. Que se pueden ver todavía en la Fábrica Real de Tapices. Sí, total. Sí, y también en el Prado se pueden ver esos cartones para tapices, cómo él se fue aislando y fue cayendo en esa oscuridad, ¿no? En esa oscuridad. Y después, más adelante, él fue, porque no dejó de ser siempre un cronista de su época, ¿no? Él pasó a ver todo lo que pasaba, todos los desastres, ¿no? Todas las críticas de esa sociedad, del clero, de esas desigualdades, incluso con la infancia, con las miserias humanas, y luego los desastres de la guerra. Poco a poco se fue oscureciendo, y en el año 1819, que compró la Quinta del Sordo, que se llama la Quinta del Sordo, no por él, sino porque su anterior dueño, su anterior propietario, era sordo. Con lo cual, pues partimos de la base de que estaba Fernando VII, el absolutismo, él estaba totalmente, además se sintió perseguido también por la Inquisición. De hecho, muere en Burdeos. Sí, bueno, exactamente, él pidió como un exilio voluntario, achacándolo a que iba a tomar unas aguas cerca de Burdeos, ¿no? Y se lo concedieron, pero en definitiva lo que quería era aislarse de esa decepción y de esa soledad que sentía ahí en la quinta, donde esos monstruos, no monstruos, pero sí, que pinta en las paredes, sobre las paredes directas de la quinta, pues plasman, ahí se ve su estado emocional. Entonces yo, visitando esa sala 67, me sentí totalmente identificada, y en concreto en el aquelarre, sentí como si lo hubiera pintado exclusivamente para mí. Entonces me dio la clave me dio la clave del hilo conductor de la novela, porque ahí estaba hay una figura a la derecha que es como una novicia, a la izquierda está el macho cabrón, que era el demonio. O sea, si se lee la novela, ahí se ve cómo ese universo, ese elipse demoníaco de las pinturas negras, en concreto del aquelarre, cómo te puede llevar a entender cómo el mal personificado en una persona puede llegar a cometer, pues,
pues Oye, todo tipo de atrocidades. hemos sacado a la luz evidentemente el tema de Goya, que ya eso te da para muchísimos libros. La historia de Goya es una auténtica biografía, incluso cómo el cadáver de Goya llega a España, eso es, incluso que está enterrado sin cabeza. Sí, que no tiene cabeza cuando está enterrado. Hay mucha leyenda sobre la... No, hay leyenda sobre qué pasó con la cabeza, Bueno, pero sí, que está yo sin sé, cabeza, sí, que está sin cabeza de una realidad. Totalmente. Se especula que si Leocadia Zorrilla pasó, ella cuando murió Goya en Burdeos, pasó muchas necesidades económicas. Y entonces el misterio que creaba, ¿no?, esa cabeza de Goya, que no dejaba de ser un prodigio, un mito, pues a muchos les llevó a ponerles un precio. Entonces se piensa que Leocadia la vendió. La vendió. A un amigo suyo. A un amigo suyo, y que luego se dijo el hecho, y además te dará gracia, porque estuvo en la consulta de Echeverri, que es un catedrático de Santiago de Compostela. Sí. Acabó entonces, la cabeza de Goya, hay un enigma. Yo recomiendo ver un documental que se titula Goya y Lucientes, que es un prodigio. O sea, y ahí te aclara muchísimos de verdad que ahora sería muy extenso, pero contar cómo el cuerpo de Goya llega desde Burdeos, sí, hasta España, los decenios que pasan, y luego al final no vino él solo, vino con su consuegro. Sí. Y de hecho están enterrados los dos juntos. Goicoechea, porque su hijo Javier se casó con esta chica, con una hija de Goicoechea, y él, cuando se murió, él se enterró, porque ¿sabes? Su nuera había muerto antes, y se enterró allí en Chartres, en el cementerio de Chartres, lo enterraron allí, y está posteriormente con su consuegro. Pero tú fíjate que le vieron de casualidad el cónsul de España allí en Burdeos, pues falleció su mujer, como tú sabes mejor que yo, fallece su mujer, y en una de las visitas que hace a la tumba de su mujer es cuando encuentra la tumba de Goya. Sí. Y el hombre se sorprende y dice, caramba, ¿qué hace aquí Goya? Y lo que tuvo que hacer el hombre para conseguir que Goya descansara aquí en España. Sí, fue demuestra que la burocracia española no fue todo un devenir la gente que intervino. Sí, fue todo como una peregrinación. No, yo eso no lo cuento, porque eso da lugar a hablar, a contarlo. Esto está se ciñe a las pinturas negras de Goya, a la resolución de la trama, pero da mucho de sí. Una novicia violada. Sí. Las pinturas negras de Goya. ¿Y el País Vasco? Pues el País Vasco, como todos sabemos que existe una ley de protección de datos, no se puede contar un hecho con pelos y señales, con nombres y apellidos. Entonces yo, para poder contarla y para crear una trama con la suficiente intriga y un desarrollo de novela policíaca que me llevase a esa estructura, pues lo que hice fue pues crear una trama paralela, ¿no?, para llevar esta historia. Entonces me la llevé yo por familiares, ¿no?, por una situación familiar. Tenía contacto y tengo con familia del Pertur, que fue el histórico de ETA, que además dentro de la banda armada, ya sabéis que había una banda que era partidaria de la lucha armada, y él era, pues, de los históricos, y dentro de ellos tenían unas luchas intestinas. Entonces todavía está por ver qué fue lo que pasó. Entonces yo lo situé en esa etapa de luchas intestinas de ETA, me lo llevé al País Vasco, y esta protagonista, esta novicia, la situé como una sobrina de Pertur. No, ¿tú no sientes revolvimiento de conciencia cuando piensas que hay gente que se acuesta mucho más tarde y al día siguiente tiene que madrugar porque está enganchada al libro y no sabe si pararlo? Lo entiendo perfectamente, porque a mí me ha pasado de engancharme en una novela y no parar, no poder parar.
O sea, que lo entiendo perfectamente, que incluso de pasar una noche en vela, pero bendita noche en vela si es por una historia. Merece la pena Sí. Y mucho, bajo el cielo más oscuro. Bueno, podemos estar hablando un poco de novela negra, novela histórica, porque, claro, hay muchas cosas aquí que son ciertas, que tú cuentas, otras cosas que están noveladas, y de alguna forma ha utilizado el novelarlo para poder unir un hecho histórico con otro, y sobre todo con misterio. Pues estoy hablando de novela negra. Pero luego tienes otro tema que es la narrativa, y tienes una historia que es complicada, muy complicada de contar, que es la de Lala. ¿Qué cuentas en Lala? Porque Bueno, ahí pues, prácticamente la pérdida de una persona, bueno, de un ser pues querido. Lala es una historia intimista, es una historia necesaria, es una historia que nace de un núcleo familiar, de parte de un hecho inesperado, que es una muerte, ¿no?, de uno de los miembros, y el narrador, que es un chico de 28 años, que es Lala, es abuela en gallego. Entonces, pues yo aquí le doy una figura, le doy un mérito preponderante, y es una figura muy importante, ¿no? Es una reivindicación de las abuelas y de lo que significa el intercambio generacional, de lo que es esa comunicación de los mayores, que no debe de quedar en saco roto, ¿no? De que son tesoros, que son un montón de conocimientos que ella, Lala, los deposita en un nieto, que además es el narrador, es el narrador de Lala, y es un chico de 28 años, y para mí significó también un reto, porque ponerme en los pies, ¿no?, en los zapatos de un chico de 28 años, con su argot, con sus circunstancias y con todo lo que conlleva, pues también significó un reto. Cuesta. Me costó, pero lo disfruté muchísimo. Yo es que me lo paso muy bien escribiendo, y es que es vital, y es mi refugio, y es todo. Entonces... Ahora tocaremos un poco más en detalle el tema tuyo, Miguel, pero a mí sí me gustaría, y lo pregunto a los dos, por eso te lo digo, ¿cómo se os ocurren estas historias? O sea, vamos a ver, tú has dicho que tú te inspiraste cuando tuviste en el ordenador que la persona que tenías delante había sido violada por un sacerdote, y de ahí quizás despiertas todo. Sí, pero es que no, yo no me propuse contarlo. Yo lo que sentía era como una necesidad, una opresión. Yo no me encontraba bien. ¿Puede ser un acto de con justicia? esa... Sí, era como un acto de justicia, un acto de curación también propia. Y entonces, cuando vi esto, vi como una sanación, ¿no?, como una necesidad de contarlo. Yo creo que siempre es necesidad, a mí lo que me lleva a escribir. Fuera del libro, ¿qué le pasó a esta chica? ¿Te enteraste? Bueno, yo, vamos a ver, yo tengo su seguimiento, porque yo tenía la ventaja de tener datos, apellidos, nombres, pero eso solo me los puedo quedar yo. Entonces sí que puedo saber dónde está y su todo. Sé que, por lo que puedo deducir de su evolución profesional y todo, pues que ella fue, no sé interiormente, espiritualmente, cómo, si llegó a reconstruirse, pero desde luego profesionalmente sé que está trabajando, sé que está como educadora en un colegio de Madrid, que está trabajando es como la directora de la sección infantil. O sea, que para mí es todo positivo. No sé cómo estará en la realidad, pero... Si no, escribimos una segunda parte. Sí, pero yo creo que en este caso... otra, pero en este caso cumplió su objetivo. Qué bueno. Creo que cumplió su objetivo. Qué alegría. Además, contarlo y quedártela muy bien. Sí, para mí fue muy reconfortante. ¿Qué nos cuentas? Pues nada, que lo que pienso un poco también... ¿Esto es así? ¿Bien? ¿Sí? Que si no, subiendo la monta. Cuidado. Ya veremos si yo al si... padre le hace eso, imagínate a mí. Cuidado. Ya veremos si dice no. Retomando lo que dice Carmen, al final, yo cuando leo estas historias, en el fondo sí quiero creer que esta chica, y ahora me reconcilia eso, que está haciendo un poco lo que quizás no hicieron con ella, que es proteger a la juventud, a los niños,
es responsable de algo, por tanto es una superviviente, por tanto ha sobrevivido, por tanto quiero creer que sí que ha superado con la fortaleza que normalmente tienen las mujeres, porque eso es así, yo lo he vivido y no por vivencia propia que también, sino por lo largo de la historia, ¿no? Cuando uno se aficiona a la historia te das cuenta de que los hombres igual que aguantamos muy bien el tipo en situaciones explosivas, en situaciones largas, prolongadas en el tiempo, la perseverancia tiene un nombre de mujer, ¿no? Y quiero creer que es así. Y en el tema de los libros, al final las historias, muchas veces las historias que escribimos son las historias que querríamos que alguien nos contase y las contamos nosotros, ¿no? Las que nos gustaría leer a nosotros, ¿no? Eso es importante. Y al final, en todas las novelas de todos los escritores, de una manera u otra, no tiene que ser directamente, pero sí que llevan parte, la tinta es nuestro ADN. Lleva un poco de nosotros, siempre lleva un poco de nosotros. No significa que los protagonistas seamos nosotros, ni nos veamos reflejados. No, pero en muchas ocasiones el mero hecho de contar un hecho, de la redundancia, en cómo cuentas ese hecho, de la forma de la subjetividad que a todos nos controla, simplemente cómo contar ese hecho ya dejas parte de él. Sí, absolutamente, por eso sí, es un poco eso lo que queremos narrar, algo que nos gustaría que nos narrasen a nosotros, un poco expresar pues esa necesidad, ¿no?, de contar, que al final el escritor es una persona aparte con imaginación y tal, pero con una necesidad de contar algo, ¿no? Te voy a pedir un favor. Que me acerque más al... No. Eso es cosa de Claudia. Eso es cosa de Claudia. Claudia, la jefa, es la jefa. Yo doy más libertad que todo eso. No, pero te voy a pedir un favor porque ahora vamos a hablar de una novela tuya un tanto peculiar, que encaja más en lo que es la narrativa, lo que es la novela negra. Pero yo sé también tiene un tema histórico muy interesante y te voy a pedir que a la siguiente mesa, que va a ser de histórica, por irte por ahí a tomar copas o cualquier cosa, te quedes aquí un ratito. No prometo nada, pero intentaré. Te quedas aquí un ratito y seguimos. Vamos a hablar de la novela esta, una novela que a mí es que me parece, la idea me parece realmente genial, porque nos vamos hasta el año, aguanten, ahora que nos lo explique él, yo lo planteo y él que nos lo cuente. Nos vamos hasta el año 2088 para conocer la movida madrileña. Y ahora tú nos lo explicas. A ver cómo haces. Mucha gente cuando, además yo vengo de la histórica, me traslado porque también es muy, bueno, me gusta todo tipo de lectura, pero a mí la novela negra también me encanta, ¿no? Y cuando la gente dice 2088, ya la gente se imagina un poco Blade Runner con naves volando y tal, no. Yo creo que al igual que los conflictos actuales, la gente dice, no, es que ahora ya las guerras son diferentes. No, las guerras en Ucrania es lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Hay trincheras, tipos allí encerrados, disparándose, sí, hay drones en vez de bombarderos, pero al final, yo creo que en el 2088 cambiarán muchas cosas, sin duda. Espero que para mejor, aunque en esta novela no lo refleje, pero bueno, de alguna manera sí lo reflejo. Pero al final es la evolución humana es más lenta de lo que normalmente queremos creer o que nos queremos imaginar. Y efectivamente, bueno, pues al final es una novela con un toque distópico un poco George Orwelliano, 1984, de control de las redes sociales. Creo que a todos nos puede sonar un poco eso, decir, pues estamos ya, ¿no? Porque mucha gente cuando la ha leído y me lo han dicho, dice, pues es que esto, o sea, lo que tú cuentas ya está pasando. Lo que pasa es que yo quería trasladarla al 2088, un poco el 88 como un guiño a los 80 de 100 años antes, y trasladarlo a un tiempo suficiente, una prolongación del tiempo suficiente como para que lo que cuento no nos parezca realmente tan irreal, ¿no? Es bueno, como llamo yo, en el contexto que es una delaminación social, como el ser humano, por una serie de motivos, en gran parte por nuestra autocomplacencia, sobre todo autocomplacencia, pues nuestra comodidad de recurrir a lo rápido, a las imágenes, a los vídeos, a los pinchazos que nos meten y nunca mejor dicho, de información, nos acomodamos, nos convertimos en una especie de autómatas, ¿no? Y en esa delaminación social pues se supone una fractura social en las que pues, la gente que sigue al pie de la letra los dictados, digamos, de un poder
pues tecnocrático, que viene como para solucionar todos los problemas, pero luego empieza a asumir mal las críticas de la gente que no está tan conforme con este tipo de opiniones. Y ahí se crea eso, la fractura social, en las que pues hay una parte de la sociedad, que seríamos los que estamos aquí, porque es así, que son los que ya no están, que son la gente que sigue queriendo pensar a su manera, de manera diferente, de manera divergente, cada uno que piense como quiera, que ame a quien quiera, que viva como quiera, y está claro, obviamente es una parte de la sociedad muy incómoda para el poder, y claro, obviamente son perseguidos, son... Miguel, sí, a ver cómo me lo explicas. Bueno, el título es Los que ya no están, que ya el título dice mucho. Sí. ¿Cómo trasladas tú la movida de los 80s al 88? ¿Qué valores teníamos por aquel entonces y cuáles tendremos en el 88? ¿Cómo presumes tú que sea el año 2088? Bueno, esto obviamente, dentro de la historia tampoco voy a hacer aquí un super spoiler, pero esta gente obviamente son disidentes, están perseguidos, son seres incómodos a los que hay que ir borrando del mapa porque, claro, qué peligroso una persona que piense por sí misma, ¿no? En un contexto tan opresivo como el pensamiento único, ¿no? La obsesión por el ser siempre, o por lo menos aparentar ser más popular de lo que uno es, más famoso de lo que es, más exitoso de lo que es, del like, de no salirse de los márgenes de lo que todo el mundo opina, porque claro, si no serías un tipo raro, ¿no? Que muchas veces pasa. Y pues en ese contexto, en esa persecución, esta parte, que son los que ya no están, los que ya no estaríamos, encuentran en su vida en los antiguos locales de la época de la movida, pues desde el Penta, todos los... Además, incluso podremos disfrutar de música. Sí, de hecho, hay dentro de la novela, en las primeras páginas hay un código QR, ahí sí que tengo tiras de tecnología, lo siento, no puedo meter un disco entero, pero sí hay un código QR con el que uno se descarga toda la banda sonora que sale en la novela, pues música de los 80, pues desde Tino Casal, Los Secretos, Los Pistones, Nacha Pop, Zombies, Leño, todo tipo, mil grupos que seguramente muchos de vosotros os resultará común. Y en ese contexto, en su vida, encuentran esos locales, pues véase el Penta, véase el Florida Park, véase otros locales, ¿no? Un poco míticos de esa época, pues con una especie de locales como en la época de la ley seca norteamericana, unos refugios en los que ellos pueden volver a ser ellos mismos, a amar como ellos quieren, a hablar, a disentir, y encuentran en esos vinilos, en esos fanzines, pues una contracultura de la que son huérfanos, porque claro, ellos, la vida ya se rige bajo una tecnología totalmente que está en nuestros teléfonos móviles, en unas grandes pantallas, que eso sí que es un poco Blade Runner en la Gran Vía, porque una gran parte se puede ver en la portada, una gran parte de la historia se dirige como una especie de columna vertebral por la Gran Vía, esas grandes pantallas en las que constantemente, ¿no? los oradores o los grandes sacerdotes de lo políticamente correcto van siempre mandando sus mensajes como hay que ser, como tal. Pues en esos laterales se encuentran ellos esos templos. Y ahí pues vuelven, retomando lo que me decía él, ¿qué es lo que se ha perdido? Para mí una cosa que muchas veces es el sentido de la autocrítica, la inquietud por saber más allá de lo que nos empapan y el sentido del humor. No tenemos sentido del humor. Ya no se tiene sentido. Pero no es que hayamos perdido el sentido del humor. Nos tomamos demasiado en serio, quizás. Tenemos la piel muy fina todos. Sí, oye, yo iba a preguntar tanto a Miguel como al Carmen, la movida madrileña, me han contado porque yo era de salir poco, y algo mantenemos todavía, algo se salvó de aquello. ¿Qué representó por aquel entonces la movida madrileña? Y si todavía seguimos bebiendo algo de la movida madrileña. Sin duda. Yo creo que al final, a ver, lo que la movida, que muchas veces sí que es verdad que a veces está mitificada, tal, pero al final salíamos de una época en la que había mucho control, mucha tal, y era ganas de respirar, de experimentar, de cometer locuras, de decir lo que uno quería. De hecho, cualquiera de nosotros tira de la discografía, incluso de la que está aquí, te puedo decir
50, 60% de las canciones estarían prohibidísimas ahora porque ofenderían a alguien. No serían políticamente correctas. Antes, Sí. quiero decir, y muchos de ellos además, de los cantantes que cantaban esa canción, es que eran pues homosexuales, eran punkis, eran tal, o sea, quiero decir que eran gente que estaban fuera de un poco de las... Fíjate... Y hablan de Miguel, esas cosas, ¿no? Y cuéntanos algo, que no nos deja hablar, ¿eh? No, muy bien, porque lo está... Pero tú fíjate que nosotros, los hombres, una mujer, Sí. no nos ofendíamos por aquel entonces, y ahora tampoco nos ofendemos. Y en cambio hay una serie de gente, podemos decir que un segmento de determinada edad, que nos estamos ofendiendo por todo. Es que todo nos ofende, da igual de un lado que de otro, de para arriba, de para abajo, de que sea un tema religioso, de que sea un tema no religioso, es que todo nos molesta. Y normalmente nos molesta sin ningún tipo de argumentación. O sea, yo que sí, pongo un ejemplo y a lo mejor, es que si Jesús tiene la cara de no sé qué, si tú no sabes cómo era la cara de Jesús, entonces, ¿cómo te puede molestar una cara u otra cara? Si es que no sabe no sé qué, es que me molesta porque alguien... ¿A ti qué te molesta que la gente vaya a misa o deje de ir a misa? Es que que cada uno lea lo que quiera, que cada uno opine lo que quiera. ¿No os da miedo en ocasiones opinar? Es que yo creo que referente a la movida de los 80, creo que era una explosión de libertad. Una expresión de libertad sin cortapisas ninguna, pero sin ningún condicionamiento. Todo el mundo cantaba, interpretaba, hacía, escribía lo que quería y buscando lo que yo creo que es la búsqueda humana, ¿no? Lo que debe ser, que es un criterio propio. O sea, cada uno tenía una valoración propia. Y entonces ahora mismo, comparándola con la época actual, a lo que se tiende es a una valoración dentro de unos cánones que están dictados por no se sabe quién, y todo lo que se salga de ahí no es políticamente correcto, no es políticamente tal. Entonces, en definitiva, no hay libertad. Entonces es una libertad pues como de laboratorio, o sea, es que eso no es libertad. Creo que en esa época los que lo vivimos, o desde la subjetividad o de la objetividad, creo que lo experimentamos de una manera real. O sea, a nivel de piel, lo que había. Al que le gustaba una cosa lo consumía y el que no, pues no lo consumía. Exacto, pero yo creo que había un respeto, un respeto, y quizá unas ganas de observar, ¿no? El respeto en la observación, el aprendizaje en la observación. Nadie se asustaba, o sí, no lo sabemos. Se asustaba, se aguantaba, con un vaso de agua. Se aguantaba, o sea, ajo y agua. De alguna forma, con esta obra de los que ya no están, de alguna forma reivindicas el que la gente piense, opine y sobre todo que la gente recupere la capacidad de discutir tranquilamente. Absolutamente sí. O sea, yo al final, pues como el que escribe de Roma del siglo XIX, de siglos pasados, yo soy un poco ahí heredero de esa época. No la viví tan directamente, obviamente, pero sí que... Roma seguro que no. Sí que, digo la época de la movida desafortunadamente, aunque sigo visitando esos mismos locales, claro. Pero no es lo mismo, obviamente, pero sí, al final, tampoco aquí se quiere idealizar, o sea, en una época que había esta raeta, el ruido de sables, que había persecución contra ciertos ciertos sentimientos, ciertas cosas. Sí había un peligro, estaba una democracia naciente, pero es lo que dice Carmen, que había una sed de experimentar, de beber, de disfrutar, de beber de todas las fuentes, ¿no? De experimentar. O sea, muchas veces en el mundo de la música se ve, y incluso en ciertas películas, que se ve que hay gente que estaba verdaderamente mal, pero las canciones, las letras eran muy frescas, muy divertidas, muy auténticas, ¿no? Y en eso sí que me quiero. Y yo, obviamente, esto es eso, en una distopía como es la que yo trato de reflejar en esta novela, que al final tiene los tintes clásicos de Selejame, de Montalbán, de Juan Madrid, en las que pues, el tipo duro con principios, pero con principios, pues trata de dilucidar, bueno, pues estas... ¿Tú crees que de aquí al 2028 conseguiremos tirar para adelante o 2080, o nos quedaremos más reducidos todavía? Pues no, lo mismo. Quien lea la novela al final
tendré la respuesta. No quiero decirlo. Pero al final yo soy un optimista renomado. Y yo creo que sí. Al final, tanto esta novela como la que vamos a hablar después con Marisa, igual que la de Marisa, son novelas de sentimiento humano, de esperanza humana. Sí, de esperanza, un que canto a la esperanza. La humanidad tal, no como ser humano, sino la humanidad lo que nos hace humanos, al final termina subyaciendo, termina saliendo adelante como la protagonista de la novela de Carmen. Al final, a pesar del dolor, de las dificultades, la humanidad, la de verdad, sale. Hay un canto a la esperanza. Y los que ya no están al final, pues tienen esa parte de supervivencia. Acabas de decir una cosa muy importante para comprar el libro, y es que acaba bien. Y yo creo que, claro, leer un libro en el que al final acaba bien, pues te apetece más leerlo que si acaba mal. Cuando te cuesta lo mismo escribir un final bonito que un mal final. Buena idea, pues bueno, acabe es un final, bien, no sé si es un final que acaba bien, pero es un final que acaba muy abierto. No, pero sí acaba ilusionante. Acaba ilusionante. Con un halo de esperanza hacia lo que debería de ser, que es eso, la supervivencia de que esta gente perseguida, con perdón, puteada por la vida, por lo políticamente correcto. Estoy seguro que a mí me pasa, a veces escribes y hay cosas que te refrenan la creatividad porque al final estamos en el mundo que estamos y a lo mejor ahí, y esto molestará a tal o molestará a Pascual, y eso al final, el arte, siempre que sea desde un respeto, quiero decir, no una agresividad tal, pero no puede gustar a todo el mundo. Está claro que hay cosas que no yo tal. Yo creo que tienes que tener un margen, y sobre todo eso, lo que hablábamos antes, donde hay cultura, donde hay amor a la amplitud de miras, habrá menos encorsetamiento para que nos sienta mal todo. Cuanto más lea, más vea, más viva, más viaje, más conozca, voy a tener un margen muchísimo más amplio para no molestarme tantas cosas. Pueden molestarme cosas, a todo el mundo les molesta, pero seremos más flexibles. O una última pregunta, porque según la Río Riazano tenemos que entrar con el turno de preguntas, pero yo quería preguntaros a los dos, ya que estamos aquí en el segundo certamen literario, aparte de hablar de lo que ya podemos conocer, podemos adquirir aquí al lado, está bien ver qué nos depara el futuro. Me explico, ¿en qué estáis trabajando ahora? Porque yo sé que no paráis. Bueno, pues en mi caso, yo la verdad, como la escritura para mí es un tema vital, yo no puedo vivir ni pasar un día sin escribir, aunque sea unas notas. Siempre encuentro algún motivo para en mi cuaderno anotar cualquier cosa. Y pues ahora estoy en un proyecto ambicioso a la larga, además de mis colaboraciones en los periódicos, en una revista gallega, que me llena también de... Es que sobre el día a día... Es reconfortante. Esto es como, yo lo llevo al ámbito enfermeril, y entonces digo que hay tratamientos crónicos y tratamientos agudos, ¿no? El agudo es esas notas rápidas, la poesía también, te curan, es para un dolor agudo. Y la novela, los cuentos que son ya más a la larga, es como un tratamiento de algo más crónico. Entonces yo tengo, para lo agudo, tengo la poesía, los artículos, tengo esas notas, y para eso que acarreamos más crónico, pues tengo esos proyectos que voy así como más elaborando con un... ¿De los que no nos cuentas? Un objetivo largo, no. Ahora te doy una pregunta que sea, pero si me la cuentes. ¿En qué estás trabajando ahora? Pues yo estoy ya rematando, que ya está casi, cerrada, algunas pequeñas modificaciones, pero ya vuelvo al histórico. En una historia también, pues eso, yo es que me gusta mucho la condición humana, al final, con un contexto histórico muy especial, en este caso, que es la época de la Revolución Rusa, la Guerra Civil Rusa. Pero ahí, siempre... Lo que conllevó a nivel mundial. Sí, efectivamente. Pero es una historia muy humana, muy de supervivencia, muy de valores, como yo creo que este libro, como el anterior, que es valores de la lealtad, de la amistad, del amor, del sacrificio, de la generosidad, ¿no? y de esos valores que cuando la unión hace la fuerza, ¿no? La frase esta, que es muy tal, pero es que es real.
Y ese contexto, bueno, pues obviamente siempre pongo un español, siempre hay un español en todas mis novelas. Es que... como los chistes, eso. No, pero es verdad, es raro que en alguna historia no aparezca algo en español. Y es basada en un contexto real, es curioso porque es un tema un poco desconocido, pero es una situación que se creó ahí, en esta época tan convulsa, y en la que, bueno, pues varias naciones, un poco como el chiste de un francés, un inglés, un español, pues ahí pues convergen una serie de personajes en las que... Es que tiene un pronto... pues en esa época tan convulsa, a mí es verdad que sí me gustan, todas las novelas siempre son, es verdad, no sé, un poco masoca, pero yo creo que en las situaciones complicadas es donde sale lo mejor, pero también lo peor del ser humano, ¿no? Oye, y en esa época convulsa, pues bueno, converge en esa historia, y ya me cayó. No, fenomenal. No, quería... que la mía también va a ser histórica, pero... ahora sí lo dices. No, bueno, porque veo que he sido un poco he sido muy egoísta en callarme. Pero bueno, diciendo que es el siglo XVI, en pleno Renacimiento, pues tampoco es decir mucho más, y lo puedo decir. Así que lo digo así con la boca grande y pequeña. Soy gallega, con lo cual ni subo ni bajo, ni para arriba ni para abajo. ¿Cómo tiene que estar dándoseme esto que hasta mi hermana nos abandona? Ya no te puedes fiar de nadie. Vuelve. No, es que va a ver a la mami que la tengo en la residencia. Fíjate, movimiento excusa, así solamente. Oye, una pregunta que nunca ha hecho un escritor, y ahora tengo aquí a dos y voy a hacerla. Cuando vosotros escribís la carta a los Reyes Magos, ¿os preocupa más que la carta diga, caramba, qué bien escrita está, o que se habrán enterado de los regalos que quiero? Sabrán de los regalos que quiero. Bueno, después de estar... Bueno, pues también. No conteste, pues ni lo merece si quieres. Yo creo que el turno de preguntas. Yo creo que sí, ¿no? Que hablo en nombre de todos los asistentes un poco cuando... Yo creo que queremos agradeceros tanto a Carmen como a Miguel el rato tan agradable que nos habéis hecho pasar, y estoy convencida de que más de uno tiene alguna duda que haceros. Así que, pues si os parece bien, pasamos al turno de preguntas. Estupendo. Hacemos como antes, vais levantando la mano el que quiera preguntar algo y yo le acerco el micrófono, ¿vale? Si no hay nadie más, de momento. Bueno, yo quería hacer un comentario al hilo de lo que habéis, sobre todo tú, Miguel, en relación con cómo se está tratando en la actualidad, digamos, eso que llamamos libertad de expresión, que yo empiezo a dudar que efectivamente exista, o por lo menos sí que existe, pero lo que no está tan claro es que exista libertad de expresarse, porque aquí todo el mundo está muy ofendido, lo que decía también Ezequiel, ¿no? Es decir, la piel es muy fina, ya hasta de un cuadro, he oído decir que no se puede hablar de un cuadro donde hay enanos, sino acondroplásicos. Es que llega un momento en que dices, vamos a terminar. Cuando hablábamos de la movida, yo recuerdo la llegada de Tierno Galván en Madrid al ayuntamiento, la movida madrileña, la libertad. Yo creo que la gente en aquella época, bueno, también porque yo estoy a punto de los 70, claro, en aquella época la gente no se ofendía tanto. Quiero decir, bueno, pues te llamaban como te llamaban. La gente, perdona te interrumpa, y cada cual es muy libre de expresar. la gente iba más a lo suyo, y ahora estamos quizás más preocupados por la vida de los demás, lo que los demás hacen, que lo que vamos a hacer nosotros. Y lo que resuena, lo que diga, sí, lo que resuena, lo que digamos. Encima de la mesa. ¿Hasta qué punto estáis preocupados por esto? Es decir, ¿qué es lo que va a devenir? No sé si en el 2088 o antes, pero ¿qué es lo que nos espera en los próximos meses y años? Pero en los próximos meses, porque es difícil de anticiparlo. Yo desde el punto de vista mío, he de decir que seguramente el devenir será pues algo que no podamos nosotros controlar. Lo que sí está en nuestra mano creo que ser honestos, y para empezar ser honestos con nosotros mismos y expresar lo que creemos que debemos hacer con respecto a nuestras ideas, sin cortapisa ninguna y sin que nos condicione, que nos condicione nada. Nada de lo políticamente correcto ni nada. Creo que hay que ser fiel a lo que uno tiene, a los principios, que eso es un término como desuso, a lo que uno, a sus criterios, a sus pensamientos, a su proceder,
y ser fiel y adelante. No, es que además eso forma parte del proceso creativo y de la creatividad, que no te condicione ni lo que piensen, ni lo que digan, ni lo que tal, simplemente sacar tu idea adelante, lo que tú crees honestamente y a por todas sin que nada te condicione. Yo creo, en este caso, la primera, digamos, idea es que quizás tengamos que dejar de creernos, de tomarnos tan en serio. De tomarnos tan en serio a nosotros mismos. Nos damos demasiada solemnidad a nosotros mismos. Sentir el humor, lo que decía. Sí, eso es importante. Y sobre todo, una cosa que sí que es, y en la novela, de hecho, bueno, sí me preocupa que he escrito una novela acerca de eso, quiero decir. Porque en el 88 yo creo que no estaré. Yo sí que no estaré. Ya, los que ya no están, yo sí que ya no estaré. Nos cogerá mayores. Yo sí, porque estás bien. Sí, nos cogerá mayores, pero vamos. Pero ahora hablando en serio, lo que sí que siempre hay que combatir es el odio. El odio. Sí, el odio. El odio. O sea, las palabras no hacen daño. Lo que hace daño es el odio. La manera en que tú enfoques. O sea, y los disfraces del odio. Siniestro total. ¿Qué tal homosexual? Pues hombre, no me va mal. No había un ataque a los homosexuales. Quiero decir, era una frase hecha, como podía ser Don Pimpón, mola un montón. Quiero decir, frases muy sencillas, muy tal. O sea, era como... Quiero decir, tenemos que tratar de no tomarnos tan en serio, de ver el arte tal y como es, de verlo completamente tal. Y al final, el odio es el que hace daño. Miguel, quizás, si la pregunta a vosotros, yo me estoy metiendo en camisa de 11 varas, quizás sería importante que pensáramos más y creyéramos menos. O sea, que no nos quedemos en el ruido y nos preocupemos por pensar y por tomar nuestras decisiones, no la que nos cuenten los nuestros o los vuestros o los no sé qué, sino pensar y tomar nuestras propias decisiones. A veces duele, pero es reconfortante. Y huir de las etiquetas, como del fuego. Eso es vital, claro, Carmen. Sí, son dos preguntas. Una para Miguel. ¿Cómo tratas el tema de la droga en los años 80, que realmente causó tanto estrago con el tema de la heroína, etcétera, etcétera? Y realmente dentro de ese contexto del 2088. Y para Carmen, ¿cómo tratas el tema de la desaparición de Pertur, de Eduardo Moreno Vergareche, esta política militar con aquella situación, etcétera, dentro del contexto tuyo? Bueno, contesto yo primero. Bueno, pues muy interesante esa pregunta, porque el Pertur desapareció en el puente de Beovia, iba acompañado de Chomín, y desapareció y nunca se volvió a saber nada más de él. Desapareció en 1976 y en 2016 el juez Andreu archivó la causa porque no apareció el cadáver. Entonces esperó todos esos años, 40 años, y se archivó la causa. O sea, yo ahí lo afronté desde esa incertidumbre, además de la familia, porque la familia lo vivió con una desesperación y una angustia también de que se sabía, porque sí se pensaba que lo habían asesinado pues los propios compañeros, o sea, porque él era contrario a la lucha armada. Está clarísimo, pero claro, el cadáver nunca apareció. Entonces, hasta que no aparezca un cadáver, no hay una causa. Y un inciso. ¿Qué hubiera ocurrido en el caso de que este hombre no hubiera muerto dentro del tema del movimiento político-militar, que apostaba más por lo político que por lo militar? No sé. Te digo, ¿qué hubiera ocurrido en el caso de que este hombre no hubiera muerto? Porque realmente él apostaba por la línea política y hubiera sido una situación totalmente diferente a la de la militar y todo hubiera sido diferente desde el punto de vista de asesinatos. Eso sería muy interesante. Hubiera sido crucial, es que era crucial su postura, porque él era partidario del entendimiento político, de la cabeza, él era partidario de una lucha política, de llevarlo a cabo a través del parlamentarismo y todo eso, pero es que había otro brazo armado que no quería. Entonces, pues fue inviable, pero sin lugar a dudas, se hubieran ahorrado, pues me parece que son 800 muertos. Eso para empezar, porque hubiera sido, pues no se sabe a qué hubiera llegado, pero hubiera sido pues otra cosa. Eso desde luego. Gracias. Yéndome un segundito en el tema de Carmen brevemente, ETA se comportó como lo que era, una banda mafiosa y criminal. Y ya está, y además me toca un poco de cerca el tema y es que es así, o sea, ya está. Se acabó con una oportunidad
que había, que era esa y la mataron. De llegar a la paz y la eliminaron por eso, precisamente, porque había unos intereses que iban más allá de realmente llegar a una paz. ETA era, como toda banda criminal, toda banda mafiosa, un negocio. Un negocio en el que mucha gente ganó mucho dinero, posiciones dentro de, incluso de directivas en sitios, y es así, y punto. Y yo, por mi parte, el tema de la droga, obviamente yo no me traslado hasta los 80, sino que, digámoslo... No, pero lo voy a contestar. No entro en la lacra que significó, por ejemplo, esas ansias de libertad y ese desconocimiento de lo que eran las drogas. Fue el precio. Destrozó, fue el gran precio de tal. De hecho, el precio de la libertad. O sea, yo vengo de Ferrol, que es una ciudad militar costera en la que había mucha juventud porque venían a hacer la mili. La droga entró allí con una potencia, porque donde había juventud, pues en fin, fue tremendo. Y fue horroroso. Yo conozco gente que murieron de heroinómanos, gente, en fin, que no eran un poco de la AMPA ni de tal. Y en este caso, aparte, bueno, luego todos los grandes artistas que murieron por cosas de la droga. En este caso sí que hago una referencia a la droga desde la perspectiva de la desesperación. La desesperación. Cuando hay una fractura social y humana de tal calibre como el que yo trato de reflejar aquí, la gente que se queda, digamos, en la mitad, en tierra de nadie, en tal desesperación que abrazan para evadirse, pues eso, y terminan pues cayendo en lo más fácil y tal. Ahí sí que hago una referencia clara, sí que lo reflejo, y hay algunos capítulos que salen, pues casi fiestas, orgías de temas de drogas y tal, en el que pues esta gente abandonada a la desesperación se refugia en las drogas, como pasó. Quizás en este caso ya sí que quizás tenían información, pero la desesperación le lleva a querer tratar de olvidar lo que el infierno están viviendo. Es una fractura en la que ellos no se sentían comprendidos ni entendían qué estaba pasando con sus vidas, por qué estaban siendo apartados de la sociedad granítica, robotizada del 2088. Más preguntas, seguro que hay varias. Venga, no cortes. Venga, nos animamos, venga. ¿Alguien más que sí, porque sale mucho, aquí sale mucho. Aguanta. Vosotros veréis que lo cortamos. Nadie. Vosotros veréis. Bueno, pues mira, son las 7:10 hora riazana. Vamos a dedicarle ahora un ratito a que podáis ver los libros, a que podáis hablar con la gente realmente importante, que son los autores, charláis un ratito con ellos, y dentro de un ratillo pues empezamos con la otra mesa, que vamos a hablar de historia, una novela historia que también nos gusta a todos, es que nos gusta a todo. Si nos leemos hasta las guías estas de teléfonos de antiguos, ¿te acuerdas? Que además lo memorizábamos. Sí. Bueno, yo me sigo sabiendo de memoria muchos números. Pero yo no podía saber, yo y cualquiera nos podíamos saber 80, 100 números seguro. Sí. Y ahora no me sé ni a mí. Hemos perdido mucho. Bueno, chicos, nuevamente muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias tanto a Carmen como a Miguel por habernos hecho pasar un rato tan fabuloso. Y a mí. Y bueno, y a ti, por haber estado de vez en cuando hablando al micrófono, sí que es verdad. Y nada, en 5 minutitos comenzamos con la mesa de novela histórica. Algo más de 5 minutitos, bueno, un ratillo, claro, que la gente pueda hablar y leer libros. Gracias a todos, chicos. Muy bien.